Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Changuío, ingeniero de aplicaciones para TCC Printronics Auto ID. Y continuando con los temas de educacionales y transmisión de información, los seminarios que tenemos pautado para estos meses, el día de hoy los estamos convocando para poder compartir un poco de información sobre los insumos. ¿Ok? Los insumos es una parte importante dentro de nuestro entorno de impresoras de código de barras. De hecho, los insumos es el lugar en el cual se plasma toda la información que nosotros realmente estamos buscando poner, ya sean eh, imágenes, textos, códigos de barra, data variable. Es importante, incluyendo la parte de RFID, es importante conocer y saber el contenido de los insumos que manejan esta tecnología. De esta manera, evidentemente, ustedes van a poder incrementar el nivel de servicio que le van a poder proporcionar a todos sus clientes. Sin más ni menos, entonces vamos a empezar el seminario y a trabajar todos estos temas. Es un tema un poco teórico, pero les va a servir mucho para poder tener guía. Entiendo que parte de la audiencia ya conoce el tema de insumos. Sin embargo, la intención de este seminario, como siempre, es no generar diversidades de preguntas sobre los equipos, sino más bien enfocarnos en el tema de cómo puedo utilizar los insumos, qué tipo de insumos debo usar y cuáles son los insumos que nosotros tenemos disponibles para apoyarlos. Dentro de esto, siempre en las capacitaciones hemos hablado de nuestro recorrido, el avance que hemos tenido y todo lo que tiene que ver referente a el crecimiento de la empresa. Si ven, es una historia que empieza por allí en el 91, se van haciendo las expansiones de las oficinas, luego un tema de consolidación, de cotización en la Bolsa de Valores de Taiwán, pero si se ponen a ver en el 2016 ya empezamos nosotros a realizar algún tipo de adquisición que fortaleciera el portafolio de TCC. Llegando al 2019 hemos adquirido una división o una fábrica de insumos dedicado a proveer materiales para las impresoras de transferencia térmica. En el 2019, TCC Printronics Auto ID adquirió en Estados Unidos una empresa llamada DLS, ahora parte de TSC, con la cual se realizó una fusión importante y se abre la sección del portafolio de insumos para poder complementar todas las soluciones que hemos venido nosotros integrando y mostrando a todos ustedes. Así que es importante que vean que ahora se encuentra una división desde el 2019, la cual se encarga de manufacturar etiquetas, procesar las cintas, ver diferentes tipos de materiales y generar ese tipo de soluciones con los cuales ustedes van a poder eh, integrar. ¿Dónde va a ser interesante? En materiales especiales, en aquellos materiales que ustedes están buscando en un proyecto especial, el cual justifique el traslado de estos materiales y que ustedes lo puedan adquirir. Bueno, DLS básicamente, lo van a ver por este logo, nos va a generar precisamente el apoyo que tiene que ver con lo que serían las cintas y lo que puede ser papel recibo, etiquetas, etcétera. Es una empresa ya parte de TCC Printronics Auto ID, evidentemente tiene una gran infraestructura, es una empresa que más o menos factura anualmente 70 millones de dólares en ventas de insumo, es decir, esto incluye etiquetas y ribbon. Tiene una diversidad de instalaciones alrededor de Estados Unidos para poder apoyar esto. Esto incluye las fábricas donde están las máquinas de flexografía, toda la parte de confección y troquelado, procesamiento de papel, etcétera. Como buen número y parte de lo que llamó la atención para poder fortalecer el portafolio es ese crecimiento que ha tenido DLS anualmente superior al
casi cercano al 7% durante 10 años, lo que quiere decir de que tiene la capacidad de poder proveer todos estos tipos de materiales, los insumos y la logística para poder apoyar algún tipo de proyecto que sea justificado allí. Entonces, fue un candidato muy interesante, es una empresa con una infraestructura muy poderosa. En alguno de los partner conference que hemos hecho eh, físico años anteriores, han podido muchos de los partners tener ese recorrido en las fábricas de DLS, donde ustedes pueden ver exactamente toda la maquinaria y los procedimientos, tanto los procesos para poder convertir y generar etiquetas. Pero esto nos lleva a algo más adicional e importante, poder empezar a explicar desde cero para la gente que ya lo conoce, para los que no conocen, cómo es el proceso de los insumos y cómo se manejan y se catalogan. Lo primero que vamos a hablar es el tema de que las impresoras que nosotros fabricamos trabajan con una tecnología que se llama transferencia térmica. La transferencia térmica es simplemente la manera como nosotros vamos a traspasar cierta información a una superficie a través del calor. El calor lo va a producir en la pieza que ustedes bien conocen, que es el cabezal de impresión. En la transferencia térmica, el término indica que a través de la transferencia vamos a plasmar esas imágenes en la superficie a través de una cinta. Entonces la cinta en transferencia térmica es requerida. Ese es el proceso. Ven allí cómo son los componentes importantes en el procedimiento de impresión de transferencia térmica. Tenemos una cinta, tenemos un cabezal de impresión, tenemos una superficie que son las etiquetas y tenemos un rodillo en el cual se posan estos elementos y se genera el proceso de impresión a través de un mecanismo o motor. Bueno, para esto es importante que sepan de que la cinta no es cualquier componente, es un componente que está creado especialmente conformado con unas capas y estas capas nos van a dar el tipo de calidad y la aplicación idónea para poder trabajarlo. Entonces aquí es parte de la explicación del día de hoy, donde ustedes van a poder tener una idea de que no todas las cintas y no todos los papeles se pueden usar en una combinación alegremente decidida. Todo tiene una regla con la cual unos van a anclar con el otro y van a tener mejores resultados dependiendo de esa combinación. ¿Por qué? Porque la cinta contiene unos granos de una formulación, la cual con el calor se va a poder derretir y adherirse a la superficie dependiendo de esa superficie. Y esa superficie es el material. ¿Ok? Entonces tienen allí que existen por mínimo lo que serían las cintas de cera, de resina, la combinación de cera-resina y algunas cintas especializadas con unas formulaciones de químicos, los cuales están hechos para algún tipo de material en especial. Por ejemplo, algunos PVC súper pulidos y lisos que requieren algún tipo de formulación especial. Lo mismo está en los sustratos o lo que ustedes conocen como las etiquetas. Hay papel de transferencia térmica, hay polipropilenos y todos los polímeros, hay poliéster, hay nylon, hay Tyvek, hay otros materiales más compuestos. Entonces, esto va a requerir definitivamente es un dúo que trabaja de manera adecuada dentro de la máquina. También tenemos el procedimiento de térmico directo. Entonces, aquí va algo importante que pueden ustedes tener o anotar. Todas las máquinas de transferencia térmica también van a poder trabajar en térmico directo, al menos las impresoras de TSC. Entonces, el térmico directo es el proceso de impresión por el cual nosotros vamos a plasmar esos textos, gráficos, códigos de barra, pero directamente en la superficie. Es decir, el papel va o la etiqueta tiene un tratamiento químico especial que reacciona con la superficie al calor y se generan estos dibujos automáticamente dependiendo de lo que nosotros le mandemos a la impresora sin la necesidad de la cinta. ¿Ok? Por lo general, esto tiene un tipo de, esta simplicidad tiene una aplicación en específico y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este momento ya estamos hablando de que podemos procesar dos tipos de oportunidades de impresión, transferencia térmica y térmico directo. Térmico directo es
como la nomenclatura, la palabra lo dice, es directo a la superficie sin necesidad de cintas y vamos a ver a qué aplicaciones lo podemos utilizar. Y en el caso de cuando requerimos cinta, ampliamos el espectro de materiales que podemos imprimir debido a que podemos traspasar el diseño con una tinta que está formulada en la cinta. Algo que los caracteriza mucho para ustedes poder definir si es un papel de transferencia térmica o un papel térmico directo es la famosa prueba de la uña. Entonces, si ustedes desplazan su uña haciendo presión levemente sobre la superficie y rasgan la superficie de esta etiqueta y esta se marca, evidentemente estamos hablando que estamos presentes sobre un papel de térmico directo. ¿Y por qué dejamos esa marca? Porque precisamente es un papel tratado químicamente que reacciona al calor. Y cuando ustedes hacen esa fricción con la uña, evidentemente se genera. Es una manera muy rápida de ustedes determinar si el papel es ideal para térmico directo o transferencia térmica. También los papeles tienen una composición, no es simplemente pulpa de papel que se coloca, tienen varias capas. Estas capas son importantes. Toda esta composición de los insumos evidentemente nos van a generar calidad de impresión, durabilidad en el proceso de impresión y evidentemente la satisfacción del cliente. Muchos de los materiales que no están compuestos robustamente con estas capas, como capas protectoras, capas soporte, algunos químicos como pueden ser eh, eh, estos spray adhesivos para poder hacer la etiqueta completa. Si no lo tienen, evidentemente son materiales un poco menos costosos, son de menos calidad, van a traer más problemas y es por eso la insistencia de nosotros, el seminario de hoy. Entender de que en la composición de los insumos que nosotros estamos usando sobre las impresoras me van a generar, primero, calidad de impresión, respuesta rápida del trabajo y finalmente el tema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos va a extenderse mucho más ya que estamos usando los componentes o los materiales correctos. Así que tenga muy claro ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, aquí más o menos un pequeño cuadro que es importante porque eh, siempre va a existir la pregunta de, bueno, ¿qué es mejor usar? ¿Transferencia térmica o térmico directo? Entonces, no depende de que uno es mejor que otro. Unos están diseñados para poder cumplir en algún tipo de aplicaciones y otros evidentemente no van a poder soportar este tipo de aplicaciones. Voy directamente con algunos ejemplos. Por ejemplo, en el térmico directo en el área de salud es vital, ya que si yo voy a tener tratamiento de contacto con la piel, estamos hablando de repente de una etiqueta para la bolsa de sangre, una etiqueta para las muestras médicas, muestras de orine, algún medicamento que debe ser etiquetado, esto va a estar en contacto con inclusive las pulseras, ¿no? Esto va a estar en contacto directo con el paciente. Por lo tanto, debemos estar alejados o minimizar el impacto de una posible alergia. Y los químicos que tienen la cinta o el ribbon van a producir este riesgo. Por lo tanto, el mejor método de impresión en este caso sería el térmico directo. Lo mismo va a pasar con lo que puede ser una multa, un recibo de un estacionamiento. Estos son procedimientos y documentos que tienen una corta duración y su nivel de importancia no es tan alto. Por lo tanto, el térmico directo pudiera ser una oportunidad importante para poder generar el documento con eso. Sin embargo, en transferencia térmica ocurren otro tipo de cosas. Por ejemplo, si yo quiero una etiqueta que dure, que voy a imprimir sobre superficies que no es papel convencional, sino son algún tipo de polímeros como poliéster, polipropileno, poliamidas, voy a requerir tener un químico el cual me dibuje este código de barras texto y es necesario usar la cinta. Entonces, allí pasa a indicarnos qué tipo de método de impresión debemos usar. Así que vean este tema allí y sobre todo las observaciones para qué lo vamos a usar. ¿Ok? Quiero en este seminario hablar de que
usar térmico directo me pueda resultar más barato de transferencia térmica o viceversa. Realmente eso es un paradigma y es un mito, no es algo que sea real. Y voy a comentar algo parecido sobre esto porque eh, pónganlo de la manera siguiente. El térmico directo, el proceso de impresión de térmico directo es, como dice la palabra, directo a la superficie, por lo tanto voy a estar en mayor contacto con las etiquetas y voy a generar un poco más de abrasión, por lo, por lo que el tema de la vida útil del cabezal es muy posible que sea un poco más reducida que cuando estoy utilizando transferencia térmica, que estoy atravesando el material a través de una película, que en este caso la película es la cinta. Entonces, ustedes tendrían costo del cabezal, costo del papel y costo de la cinta versus el costo del cabezal y costo del papel. Dirían, ah, no, me eliminé la cinta y realmente eso no es cierto. Tienen que poner las cosas en una balanza y ahí se darán cuenta que realmente el tema de ahorro o cambiar un método de impresión solamente por el tema de costo no es la mejor decisión o la decisión más inteligente. Es realmente el tipo de aplicación la que va a dictar cuál es el método de impresión que nosotros vamos a utilizar. Aquí, nuevamente, más información importante. Por ejemplo, dónde yo puedo usar las cintas y en qué tipo de superficie. Entonces, vean que, por ejemplo, cuando hablamos de tag sin recubrimiento, es un tag el cual es cartón, el cual es un poco más poroso, por lo general es de menor costo, y ahí debemos aplicar ribbon de cera o en algunos de casos ribbon de cera resina. Cuando usamos el tag de cartón con recubrimiento, van a ver que el acabado de la superficie de ese cartón para imprimir, que de repente va para identificar ropa, es un acabado más liso, más protegido, tiene una película, el costo evidentemente va a ser diferente y en ese caso también podemos usar cera resina. Entonces, evidentemente cuando estamos hablando de la palabra recubrimiento, es una película o una protección que se le ponen en las superficies a los materiales donde se van a imprimir, el cual me va a generar mucho valor agregado, como es mejor calidad de impresión, el ribbon o la cinta o los granos que contienen el ribbon van a adherirse de manera correcta allí y voy a generar menos temas de abrasión o arrastre y roce con el material y la cinta. Lo mismo pasa en el tema de las etiquetas de papel de transferencia térmica. Bueno, con recubrimiento sin recubrimiento, ideal es usar ribbon de cera. Para etiquetas brillantes quizás vamos a poder usar cera resina, pero fíjense cómo cambia directamente la formulación de las cintas cuando vamos a otro tipo de etiquetas o materiales, por lo menos etiquetas de polipropileno, entonces ya entramos en el área de usar ribbons de cera y resina o solamente resina. Lo mismo pasa con el vinil por lo general ustedes lo van a poder notar en esas etiquetas que son transparentes, ¿ok? Entonces allí también se va a usar cera, resina y, ¿por qué no en algunos casos resina de premium? Lo mismo pasa con etiquetas de polietileno, poliestileno, poliolefinas. Muy pocos son los que usan cera, más todo lo que son polímeros son más de la familia de usar cintas con composición de resina. Todo lo que es etiquetas de alto desempeño, por ejemplo, esas etiquetas que son de alta duración eh, de polímeros que van en los envases, que van a ser impresos, que tiene alta duración, que deben ser con resistencia a frío y eh, a solventes, van a requerir ribbon de resina para que puedan trabajarlo. ¿Ok? Después vienen otros tipos de materiales como es el Tyvek, la poliamida, y también tienen su característica especial. Ojo, y esto es algo muy importante, todos los materiales que ustedes consumen deben venir acompañados de una ficha técnica y dentro de esa ficha técnica van a recomendar cuál es el método de impresión que deben aplicarse en esa superficie y cuál es la composición de la cera en el caso de transferencia térmica que deben de usar. Ejemplo, ustedes compran unas etiquetas de transferencia térmica.
Entonces el fabricante les debe decir en su ficha técnica de la etiqueta, porque las etiquetas y los ribbons tienen fichas técnicas y eso ustedes lo deben exigir, y si no lo tienen, entonces están ante la presencia de un material de segunda mano que no tiene una especificación por la cual guiarse. Entonces, eso es muy importante lo que estoy diciendo. Si ustedes consiguen una cinta en el mercado y un papel en el mercado, deben poseer una ficha técnica que les indique, en el caso de la cinta, soy una cinta ideal para transferencia térmica, puedo, mi índice o mi parámetro para velocidad de impresión es recomendado a tal velocidad, mis materiales donde yo puedo colocarme son esta lista de materiales, lo mismo pasa con el papel. ¿Ok? Entonces, deben exigir, y de hecho eso es parte del tema de gestión de garantías que nosotros vemos cuando analizamos un caso, por ejemplo, de cabezales. Entonces, preguntamos y vemos cuáles son los insumos que ustedes están usando. ¿Dónde están las fichas técnicas de estos insumos? Por lo general, nadie las tiene. Pero los partners que cuidan el tema y la calidad de los insumos que consumen, evidentemente van a tener esas especificaciones. Bueno, algo más adelante es importante que, por ejemplo, las ceras y las cintas que nosotros proveemos están con algún tipo de aprobaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aprobaciones de la FDA para contacto indirecto en los alimentos, el estándar británico BS 5609. Entonces, por ejemplo, las cintas de resina lo tienen, lo que es rojas lo van a tener toda la familia de cintas y así en adelante. Entonces tengan algo importante porque también las certificaciones son importantes dentro de una solución de etiquetado. ¿Okay? Si vamos a ir a un área hospitalaria, a un área crítica, a un área muy sensible, ustedes van a necesitar este tipo de información. Así que las cintas que nosotros podemos proveer están clasificadas de esta manera, tienen estas características y también tienen unas certificaciones que ustedes pueden usar sin ningún tipo de problema. Bueno, seguimos avanzando con un tema de las cintas y estos son los tipos de cintas que nosotros tenemos. Principalmente hay 6 tipos de cintas que tenemos. La cera estándar, después tenemos una cera premium que el grano es un poco más fino y va a permitir un mejor desempeño. Entonces, si ustedes ven las diferencias entre las cintas, la cera estándar es para uso de aplicaciones generales, etiquetado simple, sin ningún tipo de problema, para papel para usarlo sobre etiquetas de papel de transferencia térmico estructurado y no estructurado, o en el caso de protegido y no protegido. Pero la serie premium la podemos usar cuando queremos aumentar el nivel de calidad de nuestras etiquetas y eso es importante. Tiene mejor resistencia a los rayones y las manchas, soporta impresiones de alta velocidad y estas son cosas importantes porque por lo general, recuérdense que nosotros tenemos máquinas que van a velocidades muy altas, pero usando insumos de baja calidad, ustedes lo que van a tener realmente son imágenes muy borrosas o códigos de barra demasiado deteriorados. Y más aún si queremos ir a alta velocidad. Y más aún si tomamos la decisión de tratar de compensar la calidad de impresión aumentando el calor. Entonces, sepan de que hay hasta en la cera, hasta en las cintas de cera hay diferencias en su formulación y estas diferencias nos van a permitir mejores calidades. Luego tenemos una combinación, la SWR, que es una combinación de cera de resina y resina, lo cual tendríamos una formulación de granos de cera y granos de resina para materiales que no son de composición completamente de papel, son, por ejemplo, un polipropileno mate, para que yo pueda imprimir correctamente sobre esa superficie, voy a usar esta formulación, la cual va a trabajar mejor. Entonces, tengan en cuenta eso. Y la mejor prueba es que si ustedes montan una cinta de cera sobre, por ejemplo, un polipropileno mate, se va a deteriorar rápidamente o se va a borrar en el roce la impresión, mientras que si la cinta sobre el polipropileno mate tiene una composición de cera resina, este va a resistir mucho más. Yéndonos más allá, tenemos una cera resina premium
con mejor calidad, con mejor granulado, para una mejor resistencia, sobre todo a la abrasión y el rayado. Cuando nosotros tenemos papeles o etiquetas que no son de papel completamente, tienen algún tipo de componente de polímeros, y van, por ejemplo, en unas cajas, estas cajas se van a manipular y van a tener un poco de roce, y si no usamos la cinta adecuada, entonces se van a borrar, se van a deteriorar, y por ejemplo, en el caso que contengan un código de barras, esto va a ser un poco complicado poder leerlos, ya que se deterioró la imagen. Luego tenemos la resina estándar y la resina premium. Esto ya, como les comenté, la resina en sí, su formulación está indicando que estamos aplicando superficies o estamos seleccionando etiquetas derivadas de los polímeros. Esto va a incluir el poliéster, el polipropileno, el cual requieren este tipo de cintas para que realmente pueda anclar sobre la superficie de manera correcta. Por lo general, la resina en estas etiquetas de polímeros van a generar una muy buena calidad de impresión. Entonces, no sé si ustedes ven esos frascos o esos contenedores de vidrio que le pegan una etiqueta con un eh, alto contenido de información, como es componentes, ingredientes. Se pueden arriesgar a ir a altas resoluciones porque precisamente tener una etiqueta que sea de poliéster con un ribbon de resina genera un muy buen punto de impresión, y pueden ir a unas resoluciones más altas, es decir, impresiones de 200, 300 y 600 dpi. Como ustedes ven la diferencia, el grano de cera como tal, como lo estoy comentando, un grano de cera es muy sensible y muy voluble a la presión, a la temperatura, y su punto es básicamente un punto que deja una marca oval mucho mayor que la resina. Por lo tanto, evidentemente, los gráficos no van a ser tan exactos ni tan peculiares. Y después tenemos otras cintas especiales, cintas de colores, cintas de formulaciones de resina y cera resina de colores para algunas aplicaciones textiles. Recuérdense que la resina que estamos hablando son para superficies como, y lo he venido mostrando en los diferentes cuadros anteriores, estas resinas que estamos hablando son para etiquetas que se troquelan en materiales derivados de los polímeros. El área de los textiles es otro componente, como es la poliamida, satín, nylon, Tyvek, son otro tipo de superficies. Por lo tanto, van a requerir otro tipo de cintas o formulaciones que sean adecuadas para esto. Por lo tanto, es muy común que digan, esto no está funcionando porque estoy usando nylon y compré ribbon de resina. Pero ¿compraste ribbon de resina para textil o el estándar? Y eso va a marcar la diferencia. Mientras tanto, trato de aumentar la presión de los cabezales, aumento la densidad de impresión, arruino la impresora y nunca voy a lograr la calidad que necesito tener, ya que no utilicé la combinación entre la superficie y la cinta que debería usar de manera correcta. Entonces, que tengan en cuenta todos estos tips que estamos hablando en este momento. Bueno, cuando ustedes se pongan en contacto con las personas encargadas de suministrarle la información de los insumos o en contacto con sus vendedores del área, ustedes van a tener un catálogo de productos. Este slide, el contenido o el objetivo que tiene es que ustedes aprendan o tengan una idea de cómo voy a seleccionar esto. Entonces, fíjense que tenemos un número de parte, el ancho del ribbon, porque el ribbon va a variar en su ancho dependiendo de la impresora que vas a usar. Por lo general tenemos impresoras de 4 pulgadas de ancho o de 110 milímetros de ancho en su equivalente, pero recuérdense que también tenemos impresoras de 6 y 8 pulgadas de ancho, y también existen cintas que van a cubrir un ancho menor al de 4 pulgadas, es decir, 5 centímetros, etcétera. Entonces, el ancho es importante que se especifique, la longitud de la cinta viene en diferentes longitudes. Tenemos cintas de 100 metros, de 300 metros, de 450 metros, de 650 metros. Entonces, es importante eso que vayan a ver. La formulación, y es lo que hemos estado hablando anteriormente. Bueno, quiero una cera premium, quiero una cera resina,
Y luego viene cuántos rollos de esto viene en una caja. En este caso vienen una docena. Y el peso en libras para su proceso de importación. Y yo sé que en este caso el tema de insumo vale mucho los cálculos que ustedes van a hacer para el tema de la compra, porque realmente son insumos que el peso cuenta. Entonces tienen el peso en libras para que lo puedan ver. Entonces, es muy fácil poder rápido identificar, ok, yo tengo una impresora industrial, quiere decir que puedo usar ribbon de 450 metros y voy a usar el ancho completo de 4 pulgadas. Este es el número de partes porque voy a usar resina. Ah, que debo comprar una caja que me va a traer 12 rollos. Entonces, vean este cuadro, que es la manera más sencilla de poder identificar cómo van a poder ordenar o cómo pueden organizar sus pedidos o en el caso de que tengan que evaluar el consumo de las cintas. Ya hablando de las cintas, pasamos al material, al sustrato, y son las etiquetas. Entonces tenemos etiquetas que van a trabajar, por lo general, ustedes ya conocen este tema mucho más que yo y saben todas las áreas donde van a poder utilizar las etiquetas. Despacho y recepción, manejo de inventario, etiquetas para cumplir un trabajo bajo demanda, el cross-docking o el transbordo en la cadena de suministros, identificación de activos, todo el proceso de trazabilidad donde yo tenga que pegar una etiqueta, logística, algunos contenedores, no solamente contenedores industriales, sino como le estaba hablando de contenedores para muestras médicas, bolsas de sangre, las paletas o estivas. Entonces, hacer coincidir la formulación adecuada del material de la etiqueta que ustedes van a usar es el paso más importante para lograr una buena impresión. Entonces, esto quiere decir de que yo debo seleccionar ahora la etiqueta que voy a usar. Y luego, entonces voy a empezar a conformar ese match que hay de materiales. Bueno, las etiquetas que nosotros tenemos, las presentaciones más importantes o más resaltantes, son etiquetas en rollo. Precisamente usted está muy familiarizado con las impresoras y el insumo o la forma como procesa el insumo todas nuestras máquinas es en rollos, así que las etiquetas van a venir en rollo, pero también hay una presentación adicional que yo quería mencionar que es fanfold. Entonces, fanfold, las máquinas, todas las máquinas de nosotros tienen una ranura posterior en el cual ustedes pueden enhebrar una gran cantidad de etiquetas. Entonces, estas etiquetas plegadizas o en fanfold me permiten tener el suministro fuera de la impresora, pero la ventaja es que puedo tener una mayor cantidad de suministros allí. Así que esa es una nueva, eso es algo importante que ustedes pueden tener en cuenta. A veces usar etiquetas en esta presentación de fanfold o plegadiza puede resolver un problema de cantidad de recambios de rollos de etiqueta o hay algún procedimiento un proceso que requiera esta forma. Lo podemos proveer y ahí lo ven ustedes en el slide. Nuevamente, entonces aquí las etiquetas van a poder seleccionarlas, que son las etiquetas para transferencia térmica, las que iguales van a usar, como estuvimos hablando, o sea, el ribbon de resina, en el caso de papel, si están hablando de un polipropileno, un ribbon de cera resina, o si están hablando de un material mucho más complicado, pueden usar solamente resina o resina premium. Entonces, van a tener en la lista un número de parte, el ancho de la etiqueta, el largo de la etiqueta, la cantidad de etiquetas que vienen en un rollo, la cantidad de rollos que trae una caja y el peso en libras. Entonces eso es muy importante porque empezar a organizarnos o buscar estos indicadores me van a permitir hacer mis propios cálculos. Y esos propios cálculos van a evitar de que ustedes estén enviando correos preguntando, ay, ¿cuánto pesa? ¿Y cuánto es si me están pidiendo 10.000 etiquetas? ¿Y cuánto es si yo quiero imprimir una etiqueta de 5 centímetros? Ese tipo de preguntas ustedes las pueden pulir de manera inmediata viendo este cuadro e identificando cómo voy a seleccionar mi insumo. Así que tengan en cuenta eso que está allí. Una de las cosas importantes que se puede ver en la documentación cuando la tengan es que luego van a ver si esa cantidad de número de partes es para impresoras de escritorio o para impresoras industriales, porque ustedes conocen
de que el cono o el centro cambia. Para impresoras de escritorio, el cono o el centro de cartón es de 1 pulgada y para las impresoras industriales, el cono o centro es de 3 pulgadas de diámetro. Así que ténganlo en cuenta allí. Bueno, el térmico directo. ¿Dónde vamos a poder poner térmico directo? Entonces, evidentemente, manejo de inventario, etiquetas de cumplimiento, despacho inmediatos, transbordo. Por lo general, se piensa que el térmico directo es para una etiqueta que sea momentánea. Y es cierto cuando es el caso de papel y recibos. Pero cuando son etiquetas, quizás queremos que tenga un poco más de duración. Y por eso existe térmico directo regular y térmico directo con recubrimiento. Este recubrimiento es una película que le permite tener mayor resistencia a la sensibilidad de la luz solar o la abrasión. Como estamos hablando, el método de impresión térmico directo es el contacto directo de calor sobre la superficie para diseñar los códigos de barra. Pero si se le presenta exposición a la luz constantemente, y no tiene este recubrimiento, este puede tornarse en amarillo. Entonces, si yo quiero una etiqueta de térmico directo que sea durable, existe. Solamente deben asegurarse que seleccionen el papel que tenga el recubrimiento. Por ejemplo, una muestra médica que realmente va a durar una transición de exámenes bastante largos, no es solamente algo que va a ser por un par de días y va a poder ser expuesta a diferentes tipos de luces y maquinarias de análisis, requiere quizás una etiqueta térmico directo con recubrimiento. ¿Por qué térmico directo? Porque estoy hablando de una muestra médica que va a tener en contacto al paciente, por lo cual no puedo usar eh, Ribbon por el tema de las alergias, pero tiene que ser recubrimiento porque de repente voy a meterlo en alguna máquina centrífuga y va a durar este tipo de trabajo estas pruebas van a ser consecutivas una semana y esto de repente hay luces infrarrojas, luces fuertes blancas, la cual pudiera tornarme la etiqueta amarilla y dañarme lo que imprimí. Así que eso es un buen caso de por qué yo puedo usar un térmico directo protegido. Bueno, estos son los tipos de papeles que existen en térmico directo y es importante que lo tengan en cuenta. El estándar, que es un papel recibo el cual yo lo imprimo para uso general de aplicaciones, poca duración porque se va a tornar amarillo porque no tiene exactamente esa protección adicional. Luego tenemos el premium, que es un grado de recibo de alta sensibilidad, pero va a producir una buena calidad de gráficos o la impresión gracias a su calidad, ¿ok? Después tenemos otro que es un papel para alta temperatura, ¿ok? Esto quiere decir de que de repente yo voy a estar en áreas tipo almacén, tipo áreas outdoor, lo que serían exteriores, que necesito exponer la etiqueta por alguna razón, puedo usar este tipo de material. Luego tienen este que se llama el de archivo, que fíjense que por lo general el recibo es una factura y contablemente a veces algunos países nos indican de que yo debo tener archivado entre 5 y 7 años esa factura, pero ¿cómo la voy a archivar si me lo imprimiste en un recibo y ese recibo usaron papel térmico directo estándar? A la semana se va a borrar, no lo voy a poder archivar y no voy a poder tener ese soporte contable. Bueno, hay un material térmico directo de tipo archivo, el cual yo puedo imprimir este documento para que me dure por un largo tiempo de años, suficiente más o menos los 7 años, para que ustedes lo puedan tener allí. Eso es importante porque si no requiere que yo tenía que cambiar todo el procedimiento etiquetado. Por ejemplo, si yo emito una factura en la calle con una impresora portátil, yo tendría que cambiar todo el proceso para poder imprimir una hoja de papel que pueda entregar y sea durable. Sin embargo, utilizando este insumo, yo voy a poder seguir manteniendo el esquema de impresión de la factura de manera portátil con una impresora sin ningún tipo de problema. Y finalmente tenemos un material que es un poco ya más de la familia de los sintéticos para todos los tipos de ambiente. Básicamente esto es lo que va a resistir bastante el tema de la humedad, bastante el tema del roce,
la exposición a los elementos, lo que puede ser llovizna y eso. Entonces es una etiqueta térmico directo de alta resistencia. Entonces, como ven, el térmico directo no es simplemente algo tan sencillo, sino que depende de la aplicación. Hay algunos tipos de niveles más sofisticados y esto me va a generar una buena aplicación en lo que tiene que ver con las soluciones que estamos buscando. Entonces, lo que quiero comentar como final de este slide es, no solamente el térmico directo es para un papel que se arruga y se bota. Hay muchas soluciones que se están usando, papeles o insumos térmicos directos de diferentes grados y más especializados para poder resolver los problemas de etiquetado. No solamente etiquetas con ribbon, sino también el térmico directo tiene diferentes calidades. Sigo hablando, en la calidad está la efectividad de las soluciones que ustedes propongan. Ustedes pueden diseñar una muy bonita solución, pero si agarran y utilizan etiquetas baratas de mala calidad, evidentemente esa operación va a deteriorarse porque el resultado es la etiqueta. Y si la etiqueta no expresa de manera correcta la información que requieren, esto no va a tener la función que ustedes quieren. Aumentar el nivel de energía del cabezal de impresión de su impresora móvil producirá una imagen más oscura, pero hay una compensación. La configuración de energía más alta agotará la batería más rápido y resultará en una duración más corta del ciclo de trabajo. Esto es muy importante. Yo agarro otra vez térmico directo barato, ponle todo el calor para que salga bien oscurito. Sin embargo, si yo uso, por ejemplo, un térmico directo premium, que tiene un grado de resultado de calidad de impresión a muy baja temperatura, entonces no debo subir tanto la temperatura del cabezal, mi batería va a durar más y yo puedo extender el uso o la jornada de trabajo sin ningún tipo de problema. Entonces, ese tema de que estoy teniendo ahorros por comprar insumos baratos, realmente estás perdiendo las oportunidades o el dinero se está yendo en otro tipo de cosas que debes compensar. Es importante esos mensajes allí. Bueno, ¿cómo seleccionar el térmico directo? Nuevamente estamos hablando allí, número de parte, el ancho del papel del rollo, la longitud de ese rollo, el material, entonces ya quiero usar térmico directo estándar, premium, de alta temperatura, de archivo, cuántos rollos vienen en una caja, cuánto pesa la caja, y la cantidad mínima de cajas que deben ordenar. Entonces, esta información es importante también para que no empiecen esos correos a ir de cuánto puedo pedir, cuántas cajas tengo o cuántas cajas debo comprar si el cliente me pidió 232, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy rápido porque este seminario tiene el objetivo precisamente de que cuando hagan las preguntas sobre el tema de los insumos o vayan a acceder al tema de los insumos, lo hagan muy puntuales, ¿ok? Bueno, también tenemos insumos RFID. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Entonces, versus el tema de los insumos con código de barras, hoy en día muchas soluciones se están apuntalando con los insumos o las etiquetas RFID, porque bueno, evidentemente van a acompañar algunos procesos de etiquetado o de manejo de información de manera mucho más rápida que lo que hacen los códigos de barra. Vuelvo y aclaro, esto no sustituye esta tecnología RFID no sustituye los códigos de barra, simplemente es para otro tipo de aplicaciones donde requerimos. No podemos hacer lectura de la información en línea directa. Podemos tener también tasas de lectura mucho más rápidas a distancias más lejanas, es decir, puedo leer múltiples etiquetas al mismo tiempo. Puedo tener la serialización a nivel único, es decir, una Coca-Cola o puede tener un único, la lata puede tener un único serial, no sería un código genérico para esa presentación. El nivel de precisión es alto y bueno, la información almacenada en la etiqueta puede tener mucha información adicional como historial, algún tipo de secuencia que requiramos. Entonces, eh, las soluciones RFID, como ustedes lo han visto en capacitaciones pasadas, nosotros tenemos impresoras que realizan este tipo de trabajo y lo vamos a acompañar con los insumos adecuados.
Entonces, ¿dónde podemos entrar y dónde estamos entrando, penetrando el mercado fácilmente? En el área retail, en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en la cadena de suministros, en la trazabilidad de los activos fijos. Las impresoras procesan una amplia gama de insumos RFID y dentro de esos están especificaciones como las de Everyday Edison, SmartTrack, Bointech, etcétera. Así que tenemos impresoras que ustedes van a poder usar este tipo de insumos que estamos hablando, como es el de escritorio, la T800, la T4000 a nivel industrial básico y algo de alto desempeño, la T6000E. Entonces aquí tienen que ver cosas importantes como las características de estas impresoras, en el caso que vayan a usar insumos RFID, como que la impresora T800, por ejemplo, solamente soporta cinta de 300 metros, mientras que el resto son 400 metros. El cono de la etiqueta es de 1 pulgada, mientras que en la impresora T4000 soporta 1 y 3, y lo mismo en la T6000. Así que estas partes, estas características especiales, es importante que las puedan tener para el caso de los insumos RFID. Hay que conocer un poco más en qué máquina voy a usarlas. Bueno, esto sería algo importante. En el catálogo vean el diseño de la antena. Es importante porque son datos requeridos allí para los que entran en el mundo RFID. Esto no es algo solamente que yo agarro, tengo la etiqueta, genero RFID y leo masivamente y soy feliz. Hay algunos aspectos técnicos, algunos estándares que hay que respetar y, por ejemplo, los chips de nosotros tienen una especificación que están mostrados en este momento en el slide. Su antena tiene una dimensión específica. Hay unos números de parte especiales que ustedes deben respetar cuando lo vayan a usar. Entonces, para el modelo de escritorio, el ancho de la etiqueta, por ejemplo, es de 4, longitud de 2 y 6, la cantidad de etiquetas que vienen en ese rollo, la cantidad de rollos que vienen en una caja. Fíjense que esto es importante, viene uno y el peso en libras, ¿ok? Lo mismo pasa para los modelos industriales que mostré en el slide pasado. Bueno, tienen un número de parte y fíjense cómo la cantidad de rollos o de etiquetas que vienen, que es un poquito más en el caso del 4x6. Entonces, también viene el tema de identificar cómo voy a pedir esto. Hay una gran cantidad de variedad y por eso es un tema que hay que manejarlo con un poco de seguridad. No es un tema de que ustedes hagan la pregunta, ¿qué me recomiendas? No, ustedes deben haber hecho un análisis de qué es lo que necesitan y eso va a determinar las dimensiones de la antena, la capacidad del chip y exactamente lo que quieren codificar. Y para eso nosotros estamos prestos no solamente para ayudarlos con los modelos de la impresora, con los modelos de los insumos, sino también con un formulario que ustedes deben llenar, porque fíjense que hay otro tipo de modelos que pueden consultar. Sin embargo, ahí les muestro un formulario que se llena, donde ustedes dicen qué tipo de oportunidad es, cuál es la aplicación, si es al intemperie o es interno, el tipo de frecuencia, si necesitan un chip de alta capacidad, los datos técnicos regulares que se manejan en la industria o en la parte de RFID. Así que tengan en cuenta allí. Lo cierto es que tenemos los insumos para poder apoyarlos. Por lo tanto, ustedes pueden armar su combo o ese bundle donde tienen los insumos y tienen la impresora para poder entrar en cualquiera de las soluciones que vayan a seleccionar. ¿Cuáles son los mercados verticales que nosotros podemos atender? Todos. Fíjense, las tiendas por departamento pueden utilizar etiquetas variadas, ya sean de cartón, etiquetas adhesivas regulares, etiquetas RFID, van a poder aplicarlo allí. En el sector de la salud, esto, acuérdense que no solamente estoy hablando de la parte hospitalaria, hay la parte farmacéutica y la parte de instrumentación que requieren diferentes tipos de insumos especializados. No solamente que sea un papel recibo, sino etiquetas de fondo de color, que tengan diferentes tipos de superficie, resoluciones altas, ahí lo van a poder usar. En transporte y logística, por ejemplo, nos viene a la mente rápido la etiqueta de paleta, la podemos proveer en su versión para
para ambientes húmedos, para ambientes fríos, para exposición de ambiente al exterior, etcétera. Lo mismo manufactura, los recibos que se imprimen en las rutas de la industria del alimento y despacho de bebidas, los almacenes. Así que siempre va a venir este ejemplo de que ustedes pueden usar un insumo correcto, ideal, con la impresora que nosotros le podemos proveer. Así que no dejen de ver eso allí. Y como siempre hay algún tipo de aplicaciones especiales, ¿no? No cabe destacar este tema de las cintas a color sobre etiquetas de vinilo para hacer esas señalizaciones especiales de advertencia, etcétera. El tema de la horticultura, la parte de flores y la parte de cannabis es muy importante. Tanto hoy en día esto ha avanzado muchísimo, incluyendo que este tipo de muestras y cosas ya se están haciendo con RFID también. Eh, y otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, las etiquetas que no tienen liner o respaldo, son solamente la superficie de etiquetas, ideales cuando mi proceso debe ser muy delicado y solamente debo estar concentrado en retirar la etiqueta lista para pegar en la superficie o en el artículo que los vaya a utilizar sin necesidad de tener que estar haciendo el tema de pelar la etiqueta, botar el desperdicio del soporte. Son aplicaciones especiales. Con esto, lo que les quiero comentar es que hay la capacidad de poder que ustedes tengan una mejor visión de qué tipos de insumo deben usar. ¿Ok? Es muy importante saber la aplicación que requiere el cliente, el tipo de material adecuado, el tipo de grado de cinta que van a usar y, como les dije, usar el insumo más económico que puedan conseguir para lograr la solución nunca es una buena decisión a largo plazo. Esto puede ahorrarles muchísimo dinero eh, de manera inmediata, pero a largo plazo hay cabezales, hay rodillos, hay calidad de impresión que se puede perder por la falta del conocimiento que está allí. Así que lo más importante es, si quieren tener más información sobre este tema, hay especialistas de los productos, ¿ok? Y lo que siempre les comento, traten de estar siempre cuando pongan estas solicitudes o quieran solicitar información sobre los materiales, no dejen de copiar a su vendedor de TCC de la región, el cual también les puede dar una orientación importante sobre el tema. Yo espero que esta información les haya servido de algo. Como les digo, hay muchos materiales, podríamos extender este tipo de información por mucho más tiempo y detallar algo más. Sin embargo, tratamos de hacer un compendio de toda la información que tenemos para poder darle un tiempo en este seminario que ustedes puedan aprender algo y que tengan de conocimiento de que en el caso de querer hacer el ejercicio de intentar usar nuestros insumos, estamos prestos para poder ayudarlos. Sin más que esto, voy a dar un pequeño o breve espacio para algunas preguntas que puedan aparecer, ¿sí? Bueno, por allí tenemos, dice, la resina estándar y premium para imprimir en estos materiales, quiero saber la durabilidad y el lavado. Muy importante esta pregunta porque la voy a reformular, ¿ok? Resina estándar y premium, como les comenté, va a ir directo para superficies de etiquetas. Cuando me están hablando de que quiero saber la durabilidad y el lavado, quiere decir que estás buscando una resina para la industria textil. Entonces ahí hay una resina premium que se te puede proveer, pero debes especificar cuál es la superficie que vas a usar. Por ejemplo, si vas a usar un nylon, si vas a usar un Tyvek, si vas a usar un satín, una poliamida. Y si vas a usar cualquiera de esas, yo te sugiero, si ya tienes ese material, te sugiero que nos compartas la ficha técnica. Es decir, digan, oye, voy a usar
este nylon y este es su ficha técnica, ¿me proveen la cinta de resina que necesito usar? Sin la ficha técnica no podemos ver la porosidad, la estructura del material, el hilado que tiene, etcétera. Hay varios parámetros. Recuérdense que esto no es algo así que es papel bond o componentes parecidos. Tiene su componente que ustedes deben manejarlo porque muchos de ustedes son fabricantes y convertidores. Etiquetas RFID para equipos metálicos. Tengo, si me pueden aclarar si están preguntando sobre etiquetas on metal RFID o para pegarlos en equipos metálicos. ¿Ok? Porque por lo general para pegarlo en equipos metálicos no son etiquetas, sino son tags. Y efectivamente las etiquetas RFID on metal, sí, gracias. Sí, on metal, precisamente estas etiquetas RFID on metal que lo están aclarando en este momento sirven precisamente para ese propósito y sí, puedes ponerte en contacto con nosotros porque tenemos algunas especiales. Ahí lo más importante es que en non-metal hay algunos tamaños estándares que se usan regularmente. Quizás eso te sirva con esa información. ¿Ok? Eh, muy bien. Sobre el tema de ribbons a color, es una parte de los especializados. Pueden ponerse en contacto directamente con el vendedor o los especialistas de productos que vimos, que ellos le pueden ver qué tipo de colores están disponibles. Por ejemplo, por lo general está el CMYK. Son de resina porque evidentemente son para aplicaciones especiales como les comenté, superficies de vinil, poliéster, polipropilenos. Así que sí hay sí es posible que les puedan suministrar más información sobre eso. Etiquetas de cartón de transferencia térmica, no. La verdad, no he visto eso. Sin embargo, como les digo, estas personas que son especialistas en producto, no está de más que le hagas llegar la pregunta, pero en el catálogo no las he visto. Ok, me vuelven a hacer la pregunta sobre el tema de RFID on metal. Sí, existen las etiquetas y lo puedes tener sin ningún tipo de problema. Ok, finalmente lo que les puedo comentar también es el tema, no confundan lo que es el ribbon de resina para las etiquetas o las superficies o las etiquetas derivadas de los polímeros de el ribbon de resina que ustedes deben usar para la industria textil, para las etiquetas de nylon, poliamida o satín. ¿Ok? Si ustedes van a solicitar ese tipo de resina, yo les recomiendo que en ese correo adjunten la ficha técnica del material que están usando o donde pretenden usar. ¿Ok? Sí, la presentación como siempre, y es algo que me preguntan, cuando se cierra el seminario hay unas preguntas que se hacen. Los que llenen esas preguntas, evidentemente quedan registrados y la grabación del seminario con la presentación se les hace llegar de manera automática. De lo contrario, a veces pasa que cierran, se van, no llenan la encuesta y por eso es que quizás pierden el link del seminario. Creo que estas son todas las preguntas. Espero que se haya cubierto la mayoría de las dudas que teníamos y como siempre, no duden en estar pendientes de próximas capacitaciones que estaremos tratando otro tipo de tópicos bastante interesantes. Sin más, entonces les deseo muy buenas tardes y estamos en contacto. Gracias por su asistencia.